Se murió. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo video para su canal. Compañeros, como lo prometido es deuda, decía mi querido abuelo, que en paz descanse. Acá estaremos en el día de hoy probando la nueva actualización del Truck Simulator Ultimate, pues como de seguro muchos de ustedes que son fieles a mi canal ya sabrán, que el pasado 1 de diciembre de este presente mes, este grandioso juegazo se actualizó a su versión 1.1.0, recibiendo el juego una nueva actualización, para corregir algunos errores de optimización que trajo la versión 1.0.9. Entre las muchas novedades que trajo esta actualización, algunas de las que puedo mencionar así de rápido son, la posibilidad de colocar skins a todos nuestros camiones. Si no sabes cómo colocar las skins, o de dónde descargarlas, solo tienes que visitar este video que te estará apareciendo por acá arriba. Nos dicen que se añadieron nuevas ciudades, y que todas las rutas han sido modificadas. De mi parte esto lo veo excelente, así que me dediqué a dedicarle como 2 horas de juego al videojuego, para ver qué tanto había cambiado, y para mi sorpresa pues sí chicos, el juego ha cambiado bastante en las rutas. Siempre me encontraba con algo que no había visto antes, además de pequeñas implementaciones como por ejemplo en el video anterior les decía, que ahora el bajar y subir los cristales sí afecta el sonido del motor dentro de la cabina. También agregaron el botón para tomar fotos. Este botón ya estaba siendo pedido por la comunidad, ya que es mucho más cómodo para sacar nuestros scans sobre pantallas. Chicos, por cierto, por poco y lo olvido, antes de continuar con este gameplay, ¿por qué no te tomas un segundo para suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos? No olvides comentar, ya que tu opinión es bastante importante, si no es mucho pedir. Así. Así de grande. Dale like al video y compártelo con todos tus amigos. Me preguntó cómo carajos se supone que salga acá, sin que el segundo remolque sufra daños. A ver, vamos a ver qué pasa. Hagámosle despacio, no vaya a ser que dañemos toda esta pendejada, pues llevamos un doble remolque cargado de mango congelado. ¡Oh! Chicos, miren eso, esa es la función del dolly, creo que se llama, pues ayuda a estabilizar el remolque. Increíble, me gusta mucho la estabilidad del segundo remolque en este videojuego, pues todos sabemos que si esta salida hubiese sido en otro simulador, no había como salir sin pegar el remolque secundario. ¡Uy! Por poco y nos estampamos contra el poste.
La bestia de la carretera mostrando su magnífica potencia, Volvo FH16, para mí el camión europeo más hermoso que existe, para mí, porque sé que algunos este camión ni de relajo lo quieren. A mí me encanta, en todos los simuladores en que está, lo compro, me gusta por hermoso, cómodo y potente. Chicos, estos paisajes de acá son nuevos, ya que yo no recuerdo haberlos visto antes, y la verdad me gustan bastante, es tal y como les dije, el juego está bastante mejor, si de rutas hablamos. Sí, claro chicos, estos paisajes yo no los hubiera visto antes. Sabrán ustedes que en algunos lugares rurales de mi país, República Dominicana, aún se encuentran tanques de estos, pues estos tanques servían para abastecer de agua a una comunidad completa. Ya han ido eliminando esto, aunque aún se encuentran algunos por ahí. Chicos, para los que me preguntan cómo le hago para que me salgan las cargas de doble remolque, pues lo único que tienen que hacer es comprar la licencia de carga pesada y la de vehículo largo. Después de esto te estarán apareciendo estas cargas de doble remolque. Venga. Abráse compañero, si no quiere que me le lleve el retrovisor con el último remolque. Claro que sí. Chicos, y estos paisajes de acá ustedes ya lo habían visto dentro del videojuego. A mí como que no se me hacen conocido, ¿no? Este tratorcito viejo sí lo había visto antes por el lado del aeropuerto, pero esta gran factoría de sabrá Dios que... parece de arroz, pero no creo de ser de trigo. Y este hotel, me van a decir que este hotel estaba en el juego anteriormente, hombre. Llegó el momento que ningún chofer que se respete quiere. ¿Cuál momento, MVP? Pues el de pagar el peaje. Debemos bajar los cristales, pues si no, ¿cómo sacamos la mano para pasarle el dinero a la señorita? ¿A que no se lo sabían? Prendemos las luces de alerta, ya que traemos un remolque bastante largo, y cualquier despistado que no sepa del peligro que hay acá adelante, puede estrellarse arriba de mí. ¿Y pasarán estos dos remolques por acá, sin ocasionar una desgracia? Bueno. Ustedes me disculparán chicos, yo no tengo conocimiento de construcción de carreteras, pero sí están asfaltando una vía, ¿verdad? Y de paso desvían el tráfico de esa vía a la mano contraria, y como medida de seguridad colocan conos, ¿cierto? Pero aún así, ¿no creen ustedes que a ambos extremos de esta reparación, no deberían haber un par de peatones, señalando que delante hay peligro? Porque cualquiera que venga rápido de frente a mí, según él en su carril correcto, no tendrá tiempo a ver los conos y frenar, antes de estrellarse conmigo.
Deja yo hago como el cobarde que no quiere problemas, y me tiro por acá mismo, hacia mi carril. Chicos, estos paisajes también son nuevos, aquí sí estoy completamente seguro. Por ejemplo, miren ese puesto de frutas, ni estos letreros de promoción de algún canal de cocina, nada de esto estaba antes en el videojuego. Chicos, ahora que veo las vacas, vieron al principio del vídeo, como en este videojuego ahora vamos a encontrar animales silvestres andando en las carreteras, no sé a ustedes pero a mí eso me encantó. Esto de acá también está muy bonito, la vegetación se ve bastante real, además de la neblina en la carretera. Saben chicos, por una ruta parecida a esta fue que me encontré, estilo de unas cuevas, como si la carretera estuviera hecha encima de un gran río. Ya me hice bolas, ¿eran cuevas o eran ríos? ¡Ops! En fin, ustedes me entienden. Ahí vemos que va la federal, haciendo lo que mejor saben hacer. ¿Qué es lo que mejor saben hacer ellos en Big B? Pues nada. Chicos, miren qué hermosa está esa laguna, lástima que haya tanta niebla, así no se puede apreciar mucho mejor.
Pues la verdad no me quejo del trabajo de los desarrolladores, pero creo que deberían trabajar más lo que sería el tema del agua, pues no sé, como para que no se vea tan plastificada. Gran error de los desarrolladores, espero y lo resuelvan muy pronto, pues los topes solo están pintados en la carretera, al parecer el camión simplemente pasa como si no hubiera nada, y no sé a ustedes pero a mí lo que más me gusta de los llamados policías acostado, es sentir que el camión pasó un enorme muro. Ver esa suspensión, haciendo su trabajo, así que a los de Zug Games, queremos topes, o rompemuelles reales, no esta vaina que nos han traído. En Big B, ¿cómo te sientes después de que te cobraran eso 250 de multa, por haber chocado la patrulla de policía? ¡Odio aquí! No se meta compañero que le arrancó un lado fácilmente. Exit right. Chicos, mientras estacionó esta belleza, en su lugar correspondiente, que me dicen si nos tomamos unos segundos, para mandar los saludos especiales del día de hoy, y comenzamos saludando al amigos, Ulises Fabián Díaz, Marvin Zape, Brandon López, Erromio 9.4 Gaming, Elmer Gaitán, Juan Gálvez, William Palmas, Mario Alberto,
Ellos privan en locos, pero si se topetan con este cacón, no hay más nada que buscar. Sos Gamer. Fernando Melgar. Brandon Quinace. Dylan Hernández. Mirta Liliana Mirfino. Carlos Geiser Sosa. MC Tony 58. Manuel Zambrano. Justo Rosero. Benjamín Dilomé. Josué Vilchez. Rodo F. John Orlando Rodríguez. Jorge Vilchez. Y por supuesto un cordial saludo para todo mi público, no importa la parte del mundo de donde me estén mirando, hasta allá su amigo MVP les desea un feliz resto del día, y muchas bendiciones para todos.